Hoy vamos a continuar con Juan. Vamos a pasar al capítulo 7. La semana pasada terminamos de ver ese capítulo 6 que nos tomó varios sermones, varias semanas. Y terminamos ese capítulo con la conclusión de ese discurso que hizo Jesús luego de esas dos señales que hizo, de multiplicar los peces y los panes y de caminar sobre el agua. Y en ese último segmento del pasaje vimos una declaración tremenda que dice Jesús en la multitud: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y vimos que muchos de sus discípulos, muchos de los que estaban escuchándolo, encontraron esas enseñanzas muy difíciles y muchos de ellos dejaron de seguirlo. Es increíble cómo muchos, al escuchar estas palabras, al escuchar este discurso, gente que venía siguiéndolo, gente que había visto las señales, gente que había creído, dejaron de seguirlo. Y es interesante que comentábamos la semana pasada, uno diría, Jesús se va a voltear a sus 12 y le va a decir, ustedes no se vayan. Pero Jesús lo que le dice es, ¿y ustedes también se van? Él no trata de endulzar el mensaje, Él no trata de explicarles de una manera diferente para que ellos entendieran. Él sencillamente les dice, ¿y ustedes qué? ¿También se van? A lo que ellos contestan por intermedio de Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Una vez que te hemos conocido, Señor, una vez que hemos entendido quién eres tú, ¿a dónde vamos a ir? Ellos habían entendido, bueno, salvo Judas, la importancia del mensaje, lo crucial del mensaje. Y como hemos hablado en distintas oportunidades, ellos lo que habían comprendido es que esto se trataba de algo mucho más profundo que tener una vida exitosa o tener una vida sana o tener alimento en la mesa. Esto se trataba de pasar de la muerte a la vida, de escapar de una condenación eterna. Hoy vamos a comenzar con el capítulo siguiente. Vamos a pasar al capítulo 7. Y allí en este primer pasaje que vamos a ver hoy, vamos a enfrentarnos a una realidad. La hemos venido viendo de alguna manera, pero ahorita la vamos a ver de una manera muy cruda. Y es que para predicar el Evangelio, Jesús tuvo que enfrentar un costo, tuvo que pagar un costo. La predicación del mensaje representó para él rechazo, oposición. Y lo que vamos a ver hoy en este pasaje es el reto, justamente, viendo lo que vivió Jesús, es el reto de predicar las buenas nuevas, de predicar el Evangelio a un mundo caído que se regocija en el pecado. Vamos a ver el reto que tenemos por delante como iglesia y como cristianos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan 7, pero antes de comenzar a leer vamos a dedicar este tiempo nuevamente al Señor. Vamos a pedirle que Él nos hable, vamos a pedirle que sea Él quien confronte nuestros corazones, quien nos quebrante y quien nos dirija como sus siervos. Padre, te queremos dar el honor y la gloria hoy, Señor. Estamos aquí por tu misericordia, estamos aquí por tu gracia, estamos aquí por el milagro que tú hiciste en esa cruz, Señor. Te pedimos que nos hables, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones y que tu palabra cale profundo en nosotros, Señor. Que lo que hoy hablemos acá no sea palabra de hombre, Señor, que no hagamos otra cosa que exponer lo que tu palabra dice, sin añadirle, sin quitarle, sin modificar. Que seas tú hablando con nosotros, Señor, de manera llana, de manera sencilla, mostrándonos lo que el pasaje quiere decir y cómo eso debe impactar nuestra vida, Señor. Estamos aquí para alabarte, estamos aquí para honrarte, estamos aquí para conocerte más, estamos aquí para ser transformados por ti, para ser cambiados, para ser moldeados, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Haz la obra que nosotros no podemos hacer. Estamos aquí para ti y por ti, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok, vamos al pasaje. Juan 7, vamos a leer los primeros 13 versículos.
Y la palabra dice así: algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso, las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que busca engañar a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Ok, como les dije, lo que vamos a ver en este texto es un reto. Y básicamente vamos a desglosar o vamos a encontrarnos aquí tres realidades que hacen que compartir el Evangelio, que compartir las buenas nuevas sea todo un reto para cualquiera de nosotros, como lo fue para Jesús. Y la primera realidad que vemos acá es que Jesús fue rechazado por los líderes, por los suyos. Jesús enfrentó incredulidad, Jesús enfrentó oposición, Jesús enfrentó rechazo. Allí en el versículo 1 leemos: algún tiempo después Jesús andaba por Galilea, no tenía ningún interés en ir a Judea. ¿Por qué? Porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Fíjense que no estamos hablando aquí de un rechazo menor. No le estaban diciendo: vete de aquí que no te queremos oír. Cállate la boca que no nos interesa lo que tú tienes que decir. Hermanos, los judíos estaban buscando una oportunidad para matarlo. O sea, querían borrarlo del mapa, querían eliminarlo. Y uno pensaría que bueno, eso era porque Jesús iba en contra de sus intereses. Uno pensaría que esto era porque ellos lo veían como una amenaza. Y tal vez uno podría pensar que quienes lo conocían mejor y quienes estaban más cerca de él sí creían en él. Sin embargo, uno sigue leyendo y ahí en los versículos 2 al 5, fíjense lo que dice: faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron, quiero que presten atención a la entonación que voy a utilizar. Los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e irte a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Hermanos, ¿se dan cuenta que hasta los más cercanos, su propia familia, sus propios hermanos estaban siendo sarcásticos porque no creían en él? Sus hermanos, sus propios hermanos no creían en él. Jesús enfrentó rechazo, Jesús enfrentó incredulidad, pero no solamente de los líderes. A veces pensamos que quienes rechazaban a Jesús eran los líderes religiosos. No solamente los líderes. La semana pasada vimos que muchos dejaron de seguirlo porque sus enseñanzas eran difíciles. Porque Él los estaba confrontando con una realidad. Si no comen y no beben de mí, no tendrán vida eterna. No hay otro camino, no hay otra posibilidad. Lo que Jesús estaba planteando confrontaba la creencia de todos ellos. Iba directo contra los intereses de los líderes religiosos. Pero no solamente los líderes eran los que los rechazaban, incluso sus propios hermanos. Esta frase, ni siquiera sus hermanos creían en él. ¡Qué tremendo! Y eso nos lleva a la segunda
realidad que vemos aquí, que hace que predicar el Evangelio sea un reto. Y se centra en el motivo del rechazo. ¿Por qué predicar el Evangelio es un reto? El versículo 6 dice, por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Y vamos a saltar un momento al 8, donde dice, suban ustedes a la fiesta, yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Fíjense que el 6 y el 8 utilizan esa misma frase. Mi tiempo aún no ha llegado. Para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero mi tiempo aún no ha llegado. Váyanse ustedes a la fiesta, yo no voy todavía porque mi tiempo aún no ha llegado. Y lo que está entre esos dos versículos, ahí como una perla tremenda, es esta frase, el versículo 7. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. A sus hermanos el mundo no los aborrecía. ¿Por qué? Porque ellos eran del mundo. Ellos se complacían con las cosas del mundo. Ellos hacían las cosas que el mundo aprueba. Sus hermanos eran parte del mundo. Pero con Jesús era diferente la cosa. A él sí lo aborrecían. ¿Por qué? Porque él testificaba que las obras del mundo eran malas. Él denunciaba el pecado, él confrontaba a la gente, él decía la verdad y les advertía sobre la realidad del juicio de Dios. Jesús predicaba un mensaje muy diferente al que la gente estaba queriendo escuchar. Y hermanos, eso al mundo no le gusta. Que se les diga, se les hable del pecado, que se les hable de la condenación eterna, que se les hable de la santidad de Dios y de la posición del hombre pecador frente a esa santidad. Eso al mundo no le gusta. La gente lo que quiere oír que es que Dios está con ellos, que Dios va a solucionar sus problemas, que los va a hacer prósperos, que los va a sanar, que los va a hacer exitosos, que les va a cumplir sus sueños y les va a dar todo lo que ellos quieran. Eso es lo que el corazón caído del hombre quiere escuchar. Y no ahorita. En la época de Jesús era lo mismo. Y antes de que Él naciera, lo que veíamos era una constante. Cada vez que los profetas llegaban a declarar el mensaje de Dios y a llamar al pueblo al arrepentimiento, ¿qué hacían? Los mataban. Los rechazaban. Pero a cualquier falso profeta que dijera paz, paz, Dios está con nosotros, a ese sí lo escuchaban. Hermanos, a cualquiera que le diga al mundo, Dios tiene un plan hermoso para tu vida y te va a prosperar y te va a dar y te va a sanar y te va a colmar de bendiciones y va a hacer tus sueños realidad y te va a hacer próspero y te va a hacer una persona exitosa, a ese lo van a recibir, a ese lo van a escuchar, a ese lo van a aplaudir. Esos judíos que estaban rechazando el mensaje habían visto las señales, se habían emocionado al ver a Jesús sanando, se habían emocionado al ver a Jesús multiplicando los panes y los peces. ¿Y qué dijeron? Este es el hombre, vamos a proclamarlo rey. Este es el que nos va a proveer, este es el que nos va a sanar. Ellos se emocionaban pensando lo que Jesús iba a hacer por ellos, pero cuando escuchaban su predicación, cuando escuchaban lo que Él estaba diciéndoles, los rechazaban porque Él les llamaba ¿a qué? Al arrepentimiento. Él predicaba el pecado, predicaba la santidad de Dios y predicaba un llamado al arrepentimiento. De hecho, cuando Él comenzó a predicar el Evangelio en Galilea, ¿qué fue lo primero que empezó a decir? Lo podemos ver ahí en Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepiéntanse. Y más de una vez le dijo a la multitud, como leemos ahí mismo en Marcos en el capítulo 8, versículos 34 y 35, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la ganará. Hermanos, el Evangelio son buenas noticias
porque hay una mala noticia previa. El Evangelio es una buena noticia porque hay una noticia terrible. De hecho, la cruz es la mejor noticia que puede existir para aquel que ha entendido la peor noticia de todas, que es la condenación eterna a causa del pecado. Una vez que nosotros entendemos que frente a un Dios santo, 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 no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos, y esa noticia, esa mala noticia cobra el peso que tiene y nos hunde en el fango y nos hunde en el piso y nos llena de oscuridad, de pronto la cruz pasa a ser la mejor noticia de todas. Pero sin esa mala noticia, la obra de Jesús en la cruz no es buena noticia. ¿Para qué necesito la cruz si no necesito ser salvado? ¿Para qué necesito la cruz si yo puedo ganarme la salvación por mi cuenta? ¿Para qué necesito la cruz si Dios no juzga a nadie, sino que salva a todos? ¿Para qué necesito la cruz si Dios quiere que todos seamos prósperos y sanos? Para que la cruz sea buena noticia, para que el Evangelio sea buena noticia, debemos entender primero las malas noticias. Hermanos, Jesús no andaba por ahí sanando a la gente y diciéndoles, vayan tranquilos que Dios está con ustedes. Sí, Él sanó, sí, Él echó fuera demonios, sí, Él hizo muchas señales para que la gente lo reconociera, viera quién Él era. Pero su mensaje no era un mensaje de prosperidad. No era un mensaje de sanidad, no era un mensaje de éxito. Su mensaje estaba centrado en llamar al arrepentimiento y que la gente creyera las buenas nuevas. En los primeros versículos de Marcos encontramos un pasaje hermosísimo. Él había sanado a la multitud. Se había quedado hasta altas horas de la noche sanando a la gente, y por supuesto la cantidad de personas que habían ahí esperando para ser sanados era tremenda. Y él se va de madrugada solo a orar. Cuando sus discípulos se dan cuenta que él no está, van buscándolo. ¿Y qué se hizo? Y lo encuentran, y me imagino que estarían pensando, pero ¿tú qué haces aquí solo, maestro? Si allá tienes una cantidad, tú no estás viendo lo exitoso que está haciendo tu ministerio. Y él les dice, vámonos a otro lugar a predicar el Evangelio, porque para eso he venido. Y el mensaje que predicaba, ¿cuál era? Se ha cumplido el tiempo, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús confrontaba a las personas con la realidad del pecado. Jesús confrontaba a las personas con la verdad de Dios. Les ponía el escenario que Dios ve. Cuando Dios ve al ser humano, no ve a un grupo bueno, a un grupo más o menos bueno, a un grupo excelente, a un grupo no. Ve a dos grupos nada más. Los que creen y los que no creen, porque todos son malos. No hay uno justo, dice la palabra. Por eso la gente lo rechazaba. Por eso la gente al recibir este mensaje decía, no, este no es el tipo de Mesías que queremos. Este no es el tipo de Salvador. Este no es el rey que nosotros queremos. Ahora yo les pregunto, ¿esto no les parece conocido? ¿No sucede lo mismo hoy en día? ¿Cuántas personas hay en una iglesia de la prosperidad? O en una iglesia, por no decir una iglesia de la prosperidad, pero una iglesia en la que se enfoque en lo que Dios pueda darle, sanidad y que se enfoque, como muchas iglesias se enfocan hoy en día, en el hombre y no en Cristo. Que son centradas en nuestras necesidades, en cómo Dios puede manejar nuestras finanzas, en cómo podemos ser mejores, en cómo podemos hacer esto, pero no están centradas en la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuántas personas hay en esas iglesias? ¿Cuántas personas hay en una iglesia que predica la sana doctrina, que predica la santidad de Dios, que predica el pecado, que predica la gracia? ¿Se dan cuenta que esto no es algo que quedó en el pasado? Esto es una cosa que se sigue repitiendo. El mensaje del Evangelio, como lo predicó Jesús, es un mensaje que le da tirria, que enfurece a la gente, que es rechazado por la multitud. Es un mensaje que no le gusta al corazón caído del hombre. Y eso nos lleva a ver la tercera realidad que nos presenta este pasaje, y que tiene que ver con el concepto que la gente tiene de Jesús, con el concepto que la gente tiene del Mesías.
Y lo que vamos a ver a partir aquí del versículo 9 es la confusión que había en la multitud. El error de visión que ellos tenían sobre quién era el Mesías. Fíjense, de ahí vamos a leer del 9 al 13. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Recuerden que ellos andaban buscando una oportunidad para matarlo. Entre la multitud, dice el versículo 12, corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Y el 13 dice, sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Por un lado, tenemos los líderes que andaban buscándolo para matarlo. Buscando una oportunidad para apresarlo y matarlo. Por otro lado, nadie hablaba abiertamente de él por temor a esos judíos que querían matarlo. Pero entre la multitud habían rumores. Unos decían, es una buena persona. Les parecía solamente un hombre, un buen maestro, un rabino. Pero no tenían idea, la menor idea de quién era. ¿Se acuerdan de cómo se dirigió a él el joven rico? Maestro bueno, como que fuera un maestro más. Jesús le dice, lo confronta, no hay uno bueno sino Dios. Tratando de alguna manera de reventar ese concepto de que hay hombres buenos. Sí, Jesús era un hombre. Era de hecho el único hombre bueno. Era una buena persona, era un buen maestro, pero en realidad era muchísimo más que eso. Si nosotros quitamos la realidad de quién es Jesús, estamos echando el evangelio por el piso. Hermanos, Jesús es Dios. Jesús es el Todopoderoso. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Él es Dios. El omnipresente, omnipotente, todopoderoso, creador de todo. Si nosotros de alguna manera distorsionamos eso, el evangelio deja de ser el evangelio. Por otro lado, había otros que pensaban que él andaba por allí engañando a la gente. Que lo que él decía era mentira. Unos lo veían como un hombre bueno y otros como un hombre malo. Pero ninguno de ellos lo veía como quien era. Muy pocos lo veían como el santo de Dios. ¿Recuerdan lo que dijeron los 12 cuando les preguntaron, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van también? ¿A quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Hermanos, esto sigue ocurriendo y continuará ocurriendo. Muchos que hoy en día dicen creer en Jesús, lo ven solamente como alguien bueno que vino a enseñarnos a vivir una vida mejor. Muchas personas que están dentro de las iglesias y dicen, se llaman a sí mismas cristianas, dicen que lo que vino Jesús a hacer fue enseñarnos a vivir una vida mejor. Enseñarnos a luchar contra el pecado, enseñarnos a vivir una vida apegada a la ley de Dios. O que vino a sanar, o que vino a darnos lo que nosotros queremos. Otros niegan quién Él es. Otros niegan incluso que Él haya muerto y resucitado. Muchas de las herejías que han habido a lo largo de la historia de la iglesia se centran en distorsionar a la persona de Jesús. En decir que Él no es Dios y que vino a ser algo diferente a lo que realmente vino a ser. Y eso es un punto importantísimo, porque no solamente enfrentamos rechazo al mensaje, sino enfrentamos rechazo a la persona de Cristo. Nos enfrentamos con una creencia que distorsiona la persona del Mesías. Como hemos visto hoy, Jesús fue rechazado. Enfrentó incredulidad, no solo por parte de los suyos, sino por parte de la multitud. ¿Por qué? Porque a la gente no le gustaba
lo que él decía. Lo que él predicaba, confrontaba lo que ellos querían escuchar. Y hermanos, si a él lo rechazaron, ¿por qué habríamos de pensar nosotros que a nosotros no nos van a rechazar? ¿Por qué si cuando él predicó el evangelio lo querían matar y lo rechazaban y no le creían? ¿Por qué habremos de pensar nosotros que porque nosotros somos su iglesia va a ser diferente? El mensaje sigue siendo un mensaje poderoso. Sigue siendo un mensaje que tiene el poder de salvar, pero sigue siendo un mensaje que no le gusta al mundo. Sigue siendo un mensaje que le da escozor al corazón caído del hombre. Hermanos, no esperemos algo diferente. No esperemos que cuando prediquemos el evangelio la gente nos diga, wow, sí. Algunos dirán, sí, hemos creído. ¿A dónde iremos si Él tiene palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y sabemos que es el Santo de Dios, pero muchos dirán, tú te volviste loco. O sea, ¿qué te pasa a ti? No seas fanático. Pablo dijo que el evangelio era locura para los que se perdían. Es locura. De hecho, no era locura para nosotros antes de entenderlo, antes de que el Señor abriera nuestro corazón, quitara el velo y nos permitiera ver su santidad y enfrentarnos con nuestro pecado y maravillarnos delante de la cruz. ¿No fue el evangelio un día locura para nosotros también? A las personas no les gusta el mensaje porque los confronta con el pecado, los llama al arrepentimiento, porque presenta la realidad como es. Y a nosotros nos toca predicar un mensaje que contradice lo que la cultura de este mundo defiende. Un mensaje que se opone a lo que el mundo quiere escuchar. Un mensaje que se opone a lo que el corazón del hombre quiere escuchar. Y lo terrible del caso es que esa cultura se ha permeado dentro de la iglesia. Esa cultura ha invadido a la iglesia y son muchas las instituciones que se llaman iglesias locales que predican más un mensaje del mundo que el verdadero evangelio. Se ha puesto la Biblia de lado. Hoy muchos se llaman a sí mismos cristianos, pero no quieren escuchar la verdad. No quieren que les hablen de pecado, no quieren que les hable de la santidad, que les hablen de la santidad de Dios, no quieren que les digan que son incapaces de salvarse a sí mismos y que dependen enteramente de la gracia. Y que si no hubiese sido porque Él quiso salvarlos, ellos seguirían condenados. Y que si no fuese Él el que nos atrae, el Padre que nos atrae al Hijo, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de acercarnos. Y lo increíble del asunto es que, como si fuera poco, la mayoría de las personas a las que le compartimos el mensaje tienen un concepto totalmente distorsionado de Jesús, no solamente fuera, sino dentro de las iglesias. Hay personas dentro de las iglesias que no creen ni siquiera que la Biblia es la palabra de Dios. Hay gente dentro de las iglesias que se confiesan a sí mismas cristianas que no creen en la resurrección, que no creen en que Jesús era Dios, lo ven solo como un maestro bueno. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? Si predicamos lo que tenemos que predicar, si compartimos el mensaje que Él compartió, ¿qué va a pasar? Vamos a ser rechazados. Algunos escucharán, pero muchos rechazarán. Y el punto es, hermanos, que no nos corresponde a nosotros que ellos crean. No nos corresponde a nosotros que ellos escuchen. Nos corresponde comunicar un mensaje con gracia, sí, con amor, sí, con misericordia, sí. Pero nuestro papel es predicar un mensaje. El que va a hacer que crean o no crean es Él. El que va a tratar con el corazón de esas personas es Él. A nosotros nos toca compartir el mensaje y vamos a pagar un precio. Nos van a ver feo. Van a decir que somos excluyentes, que somos intolerantes, que cómo es posible que haya un solo camino,
Que cómo es posible que si Él no nos llama no podemos ir a Él. Que cómo es posible que el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Que cómo es posible que cada quien tiene su propia verdad y nos pondrán todas las excusas y nos atacarán de 1000 maneras. Pero la realidad es que si predicamos el Evangelio que está en la Biblia, ese Evangelio que Él nos comisionó predicar y enseñar, vamos a encontrar rechazo, vamos a encontrar oposición, vamos a pagar un costo, así como Él lo pagó. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a alterar el mensaje para que le guste a la gente? Por supuesto que no. Vamos a endulzarlo, vamos a maquillarlo para que no sea ofensivo y para que le guste a las personas. Vamos a traerlos a la iglesia con música bonita y con luces y con actividades del mundo para que se sientan acogidos y para que se sientan bien en su ambiente, como si estuvieran en el mundo. Y vamos a falsear y a poner toda una cosa diferente a lo que Él nos mandó a hacer y a predicar algo diferente a lo que Él nos mandó a predicar. Hermanos, tenemos una responsabilidad tremenda, pero esa responsabilidad también es un privilegio tremendo. Sí, es una responsabilidad, sí, es un reto grande, es un reto difícil, es un reto que exige compromiso y que exige estar dispuestos a ser rechazados, a ser apartados. Pero es el privilegio más grande que tenemos. No lo merecíamos. Es el privilegio de representar al Santo de Israel, al representar al Santo, Santo, Santo. Es el privilegio de ser sus mensajeros. La gente se llena la boca diciendo, yo vengo de parte del presidente de tal compañía o de tal compañía. ¿Cuánto más deberíamos nosotros llenarnos, no la boca, sino nuestro espíritu al pensar que somos mensajeros del Rey de Reyes? Que el mensaje que Él nos comisionó no viene de hombres, viene del que creó el universo, del que dijo, hágase y se hizo. Del que nos amó tanto que estuvo dispuesto a hacerse hombre, a venir aquí y a entregarse en una cruz por nosotros. Y ese es el mensaje que nos pidió predicar. Vamos a asumir ese reto de comunicar el mensaje que nuestro Señor nos comisionó comunicar. De ese mensaje que nos fue entregado para que lo predicáramos y para que lo enseñáramos a otros. O vamos a mantenernos al margen. Porque cuando lo predico me ven feo. Porque cuando lo predico me rechazan. A Jesús lo rechazaron, a nosotros nos van a rechazar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meditar en esto. Vamos a tomarnos el tiempo esta semana de digerir esto y de evaluarnos, de evaluar nuestra propia vida a la luz de este pasaje. ¿Estamos nosotros predicando el Evangelio como Él quiere que lo prediquemos? ¿Estamos nosotros compartiendo con otros la verdad como Él quiere que la compartamos? ¿O nos quedamos callados por miedo? ¿O nos quedamos callados porque no queremos ser rechazados? No queremos que nos miren feo, no queremos que nos tilden de locos. Con toda honestidad, vamos a tomarnos el tiempo, a pensarlo esta semana. Porque a veces decimos, sí, yo proclamo el Evangelio como es. Y resulta que en la práctica, cuando la cosa se pone difícil o con ciertas personas me quedo calladito porque con ellos no quiero que ellos me vayan a mirar feo. No quiero conflicto con esta persona. No quiero que vayan a pensar que yo soy esta gente que me conoce hace tanto tiempo, estos amigos con los que yo estudié, que creen que yo soy así o asado, van a dejar de ser mis amigos si yo les predico esto. Cuando Jesús predicó el mensaje y los discípulos lo dejaron, Él se volteó y le dijo a los demás, ¿y ustedes qué? ¿También se van? El que va a creer, hermanos. Nuestra responsabilidad es compartir el mensaje. Que el Señor nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría, que así como la iglesia
primitiva, cuando empezó la persecución, lo que hizo fue orar no para pedir que la persecución acabara, sino, Señor, danos la fortaleza para ir y predicar tu palabra con valentía. Que esa sea nuestra oración. Que entendamos y vivamos ese llamado de predicar el Evangelio a las naciones. No importa el costo que tengamos que pagar. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar hoy delante de ti, escuchando tu palabra, Señor, pudiendo leerla directo, Padre, de una Biblia que podemos abrir y tenerla en nuestras manos, Señor. Cosas que, Padre, nuestros antepasados ni soñaban con hacer, nosotros podemos hacerlo. Nos has permitido, Señor, tenerla en distintas versiones, en digital, en físico. Nos permites conocerla, Señor, y nos permites sumergirnos de cabeza, Padre, en tu Evangelio para conocerlo cada día mejor. Danos la sabiduría, Señor, para entenderlo. Danos la sabiduría para comprenderlo, Señor, no con la mente, sino con el corazón. Y danos la valentía, Señor, para compartir el mensaje, dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar, recordando que a ti te rechazaron, recordando que a ti te tildaron de loco, que a ti buscaron matarte, que prediquemos el mensaje, Señor, entendiendo que esto no se trata de pasar de tener una vida fea a tener una vida bonita, sino de estar muerto a estar vivo. Y que quien nos comisionó a predicar el mensaje fuiste tú, nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso, el dador y creador de la vida, que te hiciste hombre. Y que tú eres el mensaje. Tu obra es el mensaje que nosotros tenemos que predicar, Señor. Que recordemos eso siempre, Padre, que estemos dispuestos. Danos tú la valentía, danos tú la entereza, danos tú el deseo de compartir el mensaje y danos tú esa capacidad, ese deseo de estar dispuestos, Señor, a pagar el precio que tengamos que pagar para que tu palabra sea predicada, para que tu nombre sea exaltado, para que seamos instrumentos tuyos, Señor, instrumentos de tu plan, de tu redención. Gracias, Padre, por este tiempo. Te ponemos nuestras vidas en tus manos nuevamente. Te pedimos que nos lleves esta semana a analizarnos a nosotros mismos, a ver cómo es la vida que estamos viviendo, Señor, si estamos o no predicando el mensaje, a quienes sí y a quienes no, Señor. A que nos ayudes a ver, Señor, si el miedo nos impide predicar, si de alguna u otra manera, Señor, estamos cambiando el mensaje para hacerlo más cómodo a la gente, para que no nos vayan a atacar, para que no nos vayan a rechazar. Guíanos, Señor. Ayúdanos a ver la verdad de nuestro corazón. Ponemos nuestras vidas delante de ti, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.